Hola, queridísimos amigos. Yo creo en Dios, pero el monoteísmo político es otra cosa muy diferente. Es la manipulación de una creencia para tratar de crear un imperio centralizado con un solo representante divino, como hizo el faraón Akenatón, mientras que el pueblo son ovejas dóciles de un rebaño dirigido. Cristo no quiso ser político ni rey, porque su reino no es de este mundo. Se está produciendo un cambio de guardia en el poder mundial, pero no es tan elegante como los desfiles de los palacios reales. Artículo de opinión. Cambio de guardia. Crisis del monoteísmo político. Lo que estamos pasando es bíblico. Somos herederos de una cultura clásica. Los gobiernos están almacenando suministros. Las familias faraónicas están perdiendo poder. Nos dirigimos hacia una nueva era en la historia. El control de la información es la clave del poder. Se está derribando un antiguo sistema babilónico. Es un grupo de familias billonarias con sede en Suiza. Quieren someter a todos bajo el control de un Mesías, entre comillas. Quieren socavar la democracia y la libertad de expresión. El monoteísmo es una herramienta para controlar al pueblo. Las religiones están controladas por gente que no cree en Dios. Comenzamos. El monoteísmo teológico es la creencia en la existencia de un solo Dios que creó el mundo, omnipotente, omnipresente y omnisciente, mientras que el monoteísmo político es la creencia en un solo imperio piramidal, jerárquico y centralizado, con un solo líder mundial, supuesto representante oficial del creador del universo, mientras que el resto no somos más que súbditos o esclavos del poder. Esto cambia cuando descubrimos que el alma es Dios manifestado como ser vivo. Por eso tratan de hacernos creer en algo, porque tenemos el poder de crear ese algo cuando lo imaginamos. Todos conocemos el viejo negocio de los intermediarios divinos autoelegidos, porque es muy antiguo, y las sectas modernas tratan de hacer lo mismo, pero también los políticos actuales tratan de imitar a los líderes antiguos cuando se declaran salvadores providenciales de su pueblo. Todos ofrecen el monopolio de la salvación, pero la gente no necesita ser salvada sino tener los medios para buscarse la vida y que no la opriman con impuestos agobiantes y reglas absurdas para censurar a disidentes que reducen su libertad de expresión y sus derechos fundamentales. El faraón Akenatón fue el primero en declarar el monoteísmo oficialmente en el antiguo Egipto. El nuevo culto se centraba en la superioridad del dios Atón por encima de los demás dioses egipcios, es decir, una religión con una base monoteísta, dejando al resto del panteón egipcio fuera de todo culto. El problema fue que el propio faraón sería el único intermediario del dios Atón, mientras que el resto del pueblo no era nada. Tradicionalmente se ha tenido la imagen de Akenatón como la de un gobernante que había abandonado total o parcialmente su cargo debido a una religiosidad extrema, y que había llevado a Egipto al declive. Pero esta imagen de Akenatón ha ido perdiendo fuerza a partir de las últimas investigaciones, ya que el modelo político supuso un afianzamiento de un poder real central absoluto y hasta tiránico, porque el pueblo estaba desnutrido, según la investigación de los restos hallados, debido a que los alimentos se ofrecían al dios Atón y se dejaban pudrir al sol. En realidad, era una religión basada en la devoción hacia el rey y hacia la familia real de Nefertiti como únicos y exclusivos intermediarios divinos. Están perdiendo poder. Según Benjamin Fulford, esto no es una crisis económica o política, es una crisis del monoteísmo. La crisis que se está desarrollando en todo el mundo, o más exactamente en Occidente,
no es una crisis política o económica ordinaria, ni siquiera extraordinaria. Lo que estamos tratando es una crisis que afecta a los cimientos mismos del monoteísmo. Por eso no es exagerado decir que lo que estamos pasando es bíblico. Cuando Fulford fue a Italia a reunirse con representantes de la logia P2, que controla la versión católica o romana del pastoreo monoteísta, se enteró que consideran el control de la información y la comida las claves del poder. Estos días esto toma la forma de los principales medios de comunicación y de los bancos centrales. Lo que han revelado años de informes sobre la cima del poder mundial es que las religiones monoteístas están controladas en su mayoría por grupos de personas que no creen en Dios. En cambio, estas familias piensan en el monoteísmo como una herramienta para controlar a su pueblo sometido. Estas son las personas que se enfrentan a una pérdida de poder. Esa es también la razón por la que las personas que piensan en términos monoteístas creen que nos enfrentamos al fin de los tiempos. Entre comillas, esto es algo que aprendí de primera mano cuando fui a Italia a negociar con representantes de estas familias en nombre de sociedades secretas asiáticas. Me dijeron, entre comillas, no hay Dios, nosotros somos Dios. Suiza. En cualquier caso, cuando se trata de la situación mundial actual, múltiples rastros de evidencia apuntan a un grupo de familias faraónicas con sede en Suiza como centro de control del intento de unificar a toda la humanidad bajo un solo líder. Desean unificar todas las ramas en competencia del monoteísmo bajo una sola religión mundial controlada por un solo gobernante parecido a Dios. La razón por la que estas familias están perdiendo poder es múltiple, pero la economía es sin duda una fuerza impulsora importante. Según el FMI, el PIB mundial es de 160 billones de dólares. Sin embargo, los países controlados directamente por las antiguas familias gobernantes babilónicas egipcias solo controlan alrededor de un tercio de eso. El resto del mundo afirma que dado que controlan 2/3 del PIB mundial y 7 de los 8.000 millones de habitantes del mundo, es hora de que Occidente entregue el control del planeta. Para los monoteístas, esto significaría el fin de su proyecto milenario de poner todo el planeta bajo el control de un solo rey o mesías. Su respuesta sería eliminar al 90% de las personas que no siguen esta agenda. Ese es el panorama general detrás de los eventos noticiosos como la propagación de armas biológicas, los intentos de iniciar la Tercera Guerra Mundial, los intentos de crear una crisis alimentaria, etc. Los asiáticos respondieron amenazando con matar a las familias de élite occidentales que están detrás de estos planes. Democracia. Afortunadamente, el mundo occidental también es heredero de las tradiciones democráticas, científicas, racionales y legales de Grecia y Roma, y nos sentimos muy orgullosos de la cultura clásica. Somos los herederos de esta tradición quienes se han aliado con los asiáticos y el resto del mundo para acabar con el dominio de estas familias monoteístas esclavistas. Entonces, mientras nos preparamos para una ofensiva de otoño contra el intento en marcha de convertir a este planeta en una granja de animales gigantes, debemos ver qué tan poderosos son todavía los orcos. Controlan las megacorporaciones, la mayoría de los políticos occidentales y los bancos centrales. También sabemos que han estado en un proyecto multigeneracional para socavar la democracia, el Estado de Derecho y la libertad de prensa, para sustituir la democracia y el Estado de Derecho grecorromanos anglosajones con el totalitarismo babilónico. El fallo en su plan fue que no pudieron tomar el control total de las agencias militares y de inteligencia de Occidente
con personal meritocrático. Esto se refleja en una lucha entre la clase dirigente de influencia romana y la clase financiera babilónica egipcia. La razón por la que los sombreros blancos tienen tantos problemas para liberar a Occidente es múltiple. Una es que muchos altos mandos se han visto comprometidos por sobornos, chantaje y propaganda. Otra es que se necesita hacer un acuerdo fundamental con el resto del mundo y eso ha llevado mucho tiempo. Sin embargo, está claro que se está derribando un antiguo sistema de convertir a las personas en animales domésticos. Cuando suceda esto, sabemos que todos los libros de historia tendrán que ser reescritos. También sabemos que se nos ha mantenido en la oscuridad sobre muchas cosas, como el programa espacial secreto, el contacto con civilizaciones externas e incluso la naturaleza misma de la realidad. De lo que podemos estar seguros es de que nosotros, como especie, nos dirigimos hacia aguas desconocidas y hacia una nueva era de la historia. Acaparando. Los gobiernos del mundo están almacenando suministros como nunca antes, aparentemente en previsión de un evento de nivel de extinción. Suministro de alimentos de emergencia, municiones y armas de fuego, píldoras de yoduro de potasio para proteger de la radiación, semillas de jardín y fertilizante, combustible diésel, aceite de motor y otros componentes relacionados con el transporte. Estos suministros están siendo transportados por miles de palets a cuevas subterráneas, búnkeres e incluso ciudades que están a cargo de gobiernos de todo el mundo. Por ejemplo, ya no es un secreto que incluso la nación de Taiwán tiene una enorme base subterránea de la Fuerza Aérea completa con sus propios hangares para aviones construidos dentro de cuevas, junto con vías de taxi para aviones y vías de transporte, todo subterráneo. USA. Pasamos a las noticias. Agencia Federal advierte a millones de usuarios de iPhone que cambien la configuración de inmediato. Se ha encontrado una vulnerabilidad. Estados Unidos dice que sostendrá negociaciones comerciales con Taiwán y se enoja China. Lógico. El Pentágono asegura que avanza en su defensa frente a las armas hipersónicas. El Departamento de Defensa malgastó más de $100 millones en viajes en ambulancia, según revela una auditoría. Estados Unidos entra en recesión y los consumidores temen las consecuencias. Es lo que ha determinado un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales este jueves. Esta situación se debería a la inflación y a la crisis económica mundial derivada de la guerra en Ucrania. El río Colorado tiene cada vez menos agua, pero nadie reacciona. Bellísimo. Cañón del Colorado. California podría enfrentar una gran inundación en los próximos años, según un estudio. El juez se inclina por revelar parte de la declaración jurada de Mar-a-Lago. La redada del FBI contra Trump es un momento decisivo para Estados Unidos. Nunca antes se había registrado la casa de un expresidente por la Policía Federal. Trump autoriza la desclasificación total de todos los documentos relacionados con el escándalo del correo electrónico de Hillary y el engaño de Rusia. El Partido Libertario pide a los gobiernos estatales y locales que anulen al FBI, entre comillas. La derrota de Liz Cheney en las primarias muestra un control republicano de Trump. Liz Cheney podría encontrarse bajo investigación federal por discurso de concesión. 85 arrestos por drogas en vuelos regulares de California a Florida. Un mono travieso roba un teléfono celular y llama al 911 en el santuario de California, santuario natural. Unas vacaciones en Hawái
podrían ser relajantes para los turistas, pero perjudiciales para sus residentes. Trudeau propone por primera vez a una persona indígena para el Tribunal Supremo de Canadá. Occidente. Occidente sufre por las sanciones. Las economías de las potencias occidentales se han debilitado. La inflación se ubica en niveles muy altos. La confianza del consumidor se muestra frágil y el alza de las tasas de interés aumenta el riesgo de una recesión generalizada. La Unión Europea, más papista que el Papa, está dispuesta a pasar hambre por Estados Unidos. Las potencias europeas no envían armas. Durante todo el mes de julio, al menos los 6 países más grandes de Europa no ofrecieron a Ucrania ningún nuevo envío de armas. Un columnista de The Telegraph opina que Occidente podría traicionar a Ucrania en invierno. A medida que se aproxima el invierno, los líderes occidentales se verán ante la tentación de dar la espalda a Ucrania y aceptar una oferta de paz con Rusia, opina Richard Kemp. Ucrania. Poco progreso tras negociaciones de alto nivel en Ucrania. Rusia acumula fuerzas para extender su control sobre el territorio ucraniano. Turquía continuará con los esfuerzos diplomáticos para llegar a un acuerdo en Ucrania. Las potencias europeas reducen su ayuda militar a Ucrania. Esto es la misma noticia. Ana News informa que las defensas aéreas rusas están bombardeando drones ucranianos que realizan vuelos de reconocimiento en el puente de Crimea. El régimen de Zelensky amenaza a los ucranianos con la cárcel si aceptan comida de los rusos. Guterres apoya el suministro de alimentos rusos a los mercados internacionales. Guterres respalda en Odessa el acuerdo de exportaciones y pide que se amplíe. La defensa antimisiles repele el ataque de las tropas ucranianas a la central eléctrica de Kajovka. El jefe de la ONU, Guterres, pide la desmilitarización de la central nuclear de Zaporilla. Guterres pide desmilitarizar Zaporilla y sostiene que cualquier ataque sería un suicidio. Zelensky pide a la ONU que garantice la desmilitarización de la planta nuclear de Zaporilla. ¿Suministra Francia a Ucrania minas antitanque prohibidas por los convenios de Ginebra? Putin advierte a Macron sobre los riesgos de una catástrofe nuclear. Putin acepta revisar Zaporilla con mediación de Macron con el acuerdo de Ucrania y la ONU. Empleados de la planta nuclear de Zaporilla instan a Kiev a cesar los ataques. Estados Unidos suministra a Ucrania misiles antirradar disparados a reacción. Rusia ya ha comenzado a destruir sistemas avanzados de armas enviados a Ucrania. Rusia tiene superarmas que podría usar contra la OTAN. La OTAN planea una acumulación militar masiva después de aceptar a Finlandia y Suecia. Los colegios en Ucrania podrán recibir alumnos si cuentan con un refugio antibombas. Estrategia de Occidente para desmontar la Federación Rusa por Thierry Meyssan. Las potencias occidentales acaban de crear un foro de pueblos libres de Rusia. Lo que buscan es reeditar el desmembramiento de la Unión Soviética y crear movimientos separatistas para finalmente estimular la secesión en 20 regiones de la Federación Rusa. Evacúan pueblos rusos cerca de Ucrania tras un incendio en un depósito de munición cerca del pueblo ruso de Timonovo, que obligó a la evacuación de 2 pueblos de la región rusa de Belgorod en la frontera con Ucrania. Rusia envía cazas con misiles hipersónicos a enclave báltico.
El ejército ruso estrena un perro robot con lanzagranadas a la espalda. Asia. Se contrae el Yangtze, el mayor río de China, a causa de la sequía intensa. 16 personas murieron y 18 estaban desaparecidas en una inundación rápida en la provincia occidental de Qinghai, China. China gasta miles de millones para construir continuamente nuevos campos de cuarentena en todo el país. 5 millones de afectados por cortes de energía en China. Las fábricas se han visto obligadas a cerrar y los hogares se enfrentan a cortes de hasta 3 horas a medida que las temperaturas sofocantes en la provincia de Sichuan superan los 40 grados centígrados, lo que provoca una demanda masiva de aire acondicionada. 100 perros robot bailan en la Conferencia Mundial de Robots de Pekín. ¡Qué graciosos! El calor y la sequía provocan apagones industriales en China. ¿Entrará China en recesión? Crece el fantasma de una posible reducción de la actividad financiera mundial ante la desaceleración de la economía del gigante asiático. Se redujo el proceso de recuperación de la economía china y hace mover el tablero geopolítico en un contexto de crisis internacional. China es el mayor importador de crudo bruto del mundo y el anuncio de su Banco Central de reducir su tasa de interés para apoyar a su economía golpeada por la crisis afectó al precio del petróleo, que retrocedió más de un 5%. Estados Unidos y Taiwán empiezan negociaciones para un pacto comercial y de inversiones. Me parece que esto es una repetición. Japón registró un déficit comercial de 10.520 millones de euros en julio. La ONU pide a Birmania cesar la violencia y liberar a los presos políticos. Seguimos en Asia. Descifran una escritura milenaria utilizada en el territorio del Irán moderno. Por fin se descifró una antigua lengua lineal utilizada en Elam, en Oriente Medio, entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo. Permitirá leer muchos textos. Afganistán. 21 muertos en ataque a una mezquita de Kabul. El río Jordán, rico en santidad, pero pobre en agua. Un alto militar israelí revela que se atacó a un tercer país durante la operación contra la Franja de Gaza. África. Al menos 26 muertos en incendios forestales en Argelia. Las fuertes lluvias en Sudán causan inundaciones con 77 muertos y 14.500 casas destruidas. Tanzania instala internet en el monte Kilimanjaro para ayudar a los ascensos. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.